Bienvenidos a Cápsulas Anticomunistas. Les habla Jorge Estrada. Recién acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega la lideresa venezolana María Corina Machado. Ella representa y simboliza la valentía, la fortaleza y la determinación del pueblo venezolano, que lucha por conseguir la paz, la democracia y la libertad, luego de vivir por casi 30 años bajo la dictadura chavista, hoy al mando de Nicolás Maduro. No nos extraña que haya sido galardonada, que haya sido elegida como la representante del pueblo venezolano. Ella es quien perfectamente encarna todos los valores libertarios y todos los anhelos por vivir en paz y justicia que permite el crecimiento de la clase media, la expansión de la riqueza y el progreso para todos. Venezuela, al igual que Cuba y Nicaragua, son los últimos 3 países del continente americano que siguen viviendo bajo el régimen leninista dictatorial. Hoy tenemos al poeta y político Ariel Montoya. Bienvenido, Ariel. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Es un placer estar acá nuevamente. Siempre es un placer tenerte, Ariel. Gracias y sobre todo por la apertura de este canal a la libertad de prensa en libertad, sobre todo, y promoviendo los valores esenciales de la democracia. Eso es muy importante en la prensa contemporánea, que está muy inundada siempre pues, de marxismo cultural. Sí, claro. Bueno, sabes de que aquí en Cápsulas Anticomunistas las puertas están abiertas para todos esos guerreros de la democracia que están en contra del comunismo. Claro. Okay. Y ojalá hubiese más empresarios y emprendedores que promuevan medios con esta posición ideológica política. Gracias, eso esperamos. Ariel, ¿crees que la lucha de María Corina Machado solo beneficia a Venezuela una vez que se libere? Indudablemente que no. La lucha de María Corina Machado encabeza toda una esperanza, no solamente para el Caribe ni para América Latina, y menos aún solo para Venezuela, sino para todo el continente. Obviamente, ella deberá saber dar cada uno de sus pasos. Recordemos que alguien en el poder es susceptible a las mieles que tratan de cegarlo, que tratan de jalarlo hacia otros derroteros, pero María Corina deberá manejar la sensatez, deberá comprender que el caso de Venezuela es un caso hiriente y doloroso, y en las transiciones son momentos en que se viven cruciales decisiones. Recordemos la transición de Nicaragua, bien difícil, en la cual los perdedores asumieron siempre un rol de vencedores y los ganadores asumieron un rol prácticamente de derrotados. Eso ocurrió en Nicaragua. María Corina debe ser muy perspicaz, muy inteligente, muy consciente de la defensa de los valores de la libertad y la democracia, del capitalismo, de las inversiones que vendrán, y no prestarse a juegos sucios a los cuales evidentemente van a querer volverla susceptible. Si ella logra manejar bien esa agenda, estoy seguro que va a pasar a la historia como la auténtica heroína liberadora de Venezuela. Ariel, ¿cuál es la dimensión del premio Nobel para ella? Es grande, sobre todo porque recordemos que los premios Nobel han estado manejados para favorecer a la izquierda, sobre todo el de la paz y el de literatura. Ya los de química, de medicina son más científicos, ¿no? Pero recordemos que siempre ha habido la tendencia para favorecer a intelectuales, artistas, escritores de izquierda y a figuras que han merecido el Nobel, quizá no con grandes méritos. Por ejemplo, Barack Obama, recién inaugurando su gobierno, recibió el premio Nobel y no tuvo mayormente ninguna trascendencia. Creo que Pérez Esquivel en Argentina lo recibió también por su liderazgo en los países no alineados. Y así podemos ver otros casos de premios Nobel que no han tenido la dimensión
que ha tenido este premio. Ahora bien, ¿cuál es el parteaguas que se presenta aquí? Que María Corina ha dividido en cierta forma a la izquierda. Es decir, vemos cómo Lula, como Petro, como Ortega no han estado contentos, la presidenta de México, no han estado contentas ni contentos con este premio. De tal manera, pues, que esto vino a ser otro punto de apoyo en el inmenso sostén que debe tener María Corina para que la liberación de Venezuela, para que la extracción de Venezuela de Nicolás Maduro sea un hecho conducente a la democracia y a la brevedad posible. Sí creo que entonces el premio se volvió importante, se volvió grande y por lo mismo las consecuencias que ella debe asumir en el manejo de su imagen pública, de sus convicciones políticas democráticas, debe ser lineal, debe ser sin atisbos de desvío y sobre todo debe ser pensado, analizado con el corazón en la mano y el cerebro para tomar decisiones de que no debe flaquear a la hora que pretendan determinados sectores jalar agua para otros molinos que no sean los de la democracia. Ese es el gran legado que ella le va a dar a Venezuela de cara a su libertad. Ariel, ¿por qué crees que se ha demorado tanto la liberación de Venezuela? Yo creo que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está en un dilema. Por una parte, él ha vuelto a retomar la filosofía básica de la doctrina Monroe, esencial, ¿verdad? América para los americanos, América para América. América sin el acoso de potencias extranjeras, como sucedió hace más de 2 siglos. Desde ese punto de vista, él está privilegiando que no haya derramamiento de sangre, que no haya una invasión como la izquierda política y marxista y cultural han tergiversado la historia con los procesos militares de Estados Unidos hacia otras partes del mundo, en este caso hacia América Latina. Entonces, bajo este contexto, nadie puede negar que no ha habido por primera vez una presión diplomática, económica y política, de saneamiento de la droga, de difusión. Veamos ahora lo que está soltando Carlos Leder, por ejemplo, en Francia, sobre las conexiones para importar droga, exportar droga a Estados Unidos a través de los héroes famosos de la Revolución Cubana, Fidel Castro, Raúl Castro. Es decir, todo el abanico en este siglo se está desmoronando, se está desmitificando. Entonces, esta presencia bélica de Estados Unidos es parte de esa guerra psicológica, de esa presión, ¿verdad?, que se está llevando a cabo, preparándose hacia la extracción, a menos que Maduro renuncie antes, ¿verdad?, o se exilie o se vaya a otro país. Él no lo va a hacer porque tampoco depende de él. Él es un producto más del G2 cubano y de la izquierda socialista, comunista mundial, que es la que le da las órdenes de lo que deba hacer. Entonces, sí se va caminando, se va avanzando. Lo que no ha hecho Venezuela en casi 30 años es casi imposible que se haga en 6 meses, ¿verdad? Pero allí es donde el pueblo venezolano debe tener paciencia y saber que sí está avanzando como nunca un proceso para salir de esta aberrante y criminal dictadura. Ariel, ¿tú piensas que los Estados Unidos ya está claro del peligro que representan estos gobiernos comunistas en Latinoamérica para el pueblo norteamericano? Sí, la única diferencia es que ahora el presidente Donald Trump está actuando. Ya lo sabían los gobiernos demócratas, evidentemente. Ya lo sabían otras administraciones. Pero es hasta ahora que se está tomando un discurso auténticamente republicano en defensa de la soberanía continental americana. Eso no se había dado antes, eso no había ocurrido antes. Y entonces, desde ese punto de vista, es importante la actitud política de Estados Unidos
en su cosmovisión geopolítica y estratégica hacia una liberación del continente, hacia una nueva visualización de la política en el cual los narcoestados, los narcogobiernos, por primera vez en la historia de México a Brasil, y cuidado que hasta Uruguay, porque ahora Uruguay es el nuevo puente de la droga hacia Europa a través de Italia, según los últimos reportes que se están dando a conocer de prensa, que se combata a este flagelo del siglo XXI como es la droga. Pero podemos decir que lo que es la izquierda, estos países comunistas, han venido perdiendo fuerza. Tengo entendido lo que pasó en Chile, por ejemplo. ¿Qué me puedes decir de Chile? Sí, cada día más ellos pierden más fuerza, sobre todo que ya no tienen la retórica cultural, la retórica artística, la retórica social. Es decir, de qué pobreza van a superar Cuba, Nicaragua, Venezuela, cuando son países miserables en el actual contexto social y político. Podrán decir que Nicaragua no. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un capitalismo de compadres, que hay un capitalismo, ¿verdad?, tránsfuga, porque por una parte existe una dictadura cruel y agresiva contra el pueblo de Nicaragua y por otra parte mantiene las políticas capitalistas, como hizo Bachelet en Chile, como está haciendo Lula en Brasil. Pero eso no es todo, eso no garantiza que el pueblo se identifique totalmente con estos regímenes, que evidentemente están de capa caída. El caso de Cuba es el más patético en la última hora, porque Canel dijo que reconoció por primera vez la severa crisis de hambre, de escasez, de falta de electricidad, de infraestructura que hay en Cuba, pero vuelve a atacar a Estados Unidos, vuelve a decir que cada día que pasa es una victoria para el sufrido pueblo de Cuba. Esa es una patraña, esa es una historieta que ya nadie se la cree. ¿Qué pasaría si Estados Unidos no le vendiera las 280,000 libras de pollo al año? ¿Qué pasaría si Estados Unidos recorta el tráfico aéreo de American Airlines y otras aeronaves que viajan a Cuba? ¿Qué pasaría si se paran los envíos de las familias cubanas a La Habana? Prácticamente se muere de hambre ese pueblo en menos de una semana. No hay hospitales, no hay curas, no hay nada, después que se vanagloriaban de la medicina cubana. Entonces ellos están en declive, ya no tienen más pretextos que dar en los pueblos, ya el cuento del logro imperialista de Estados Unidos no convence a nadie y sobre todo lo único que queda y que cada vez el pueblo lo ve con más evidencia son las castas políticas, las nuevas aristocracias que son ellos en el poder. Ariel, ¿crees que los Estados Unidos no está poniendo suficientemente presión en estos regímenes comunistas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que ver también el manejo global de la geopolítica. Hay demasiados intereses en juego, ¿verdad? Y muchas veces fijamos la posición hacia Estados Unidos, pero no reparamos en el radar local. Tantas democracias como la de Costa Rica, por ejemplo, que se jactan de ser democracias desde hace más de 50 años. Eh, de otros sistemas, por ejemplo, en América Latina, Guatemala, un gobierno de centroizquierda corrupto, El Salvador mismo, ¿qué hacen manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba? Si ahí no hay nada, es decir, y lo hacen, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Para recomponer las cosas a nivel empresarial, a nivel de oportunidades, a nivel de determinados privilegios entre los empresarios compadres del sistema. Entonces, no solamente es Estados Unidos, habría que revisar el sistema latinoamericano y habría que imponerles y pedirles en la agenda política a los gobiernos democráticos que rompan con Cuba. No tiene ningún sentido, además, seguir siendo parte de la diplomacia con un sistema viciado, criminal y comunista. Es correcto. Ariel, ¿qué crees que ocurra con las otras dictaduras comunistas en Latinoamérica una vez que Venezuela sea libre, que caiga el régimen de Maduro? Viene el efecto dominó. Venezuela es importante por su posición política, por su petróleo, etcétera. Al caer Venezuela, se van a agotar
las vías de suministro. Ya están agotadas con Cuba, de hecho. Y va a venir una crisis mucho más severa que va a arrinconar a estos gobiernos. Y si ellos no son capaces de tenderse ellos mismos un puente para negociar con Estados Unidos, con Europa, con el mundo civilizado, las consecuencias van a ser aún más dramáticas para ellos. Ellos no quieren ceder, pero los tiempos, el destino de este siglo desmitificador va a arrastrarlos a ellos al cadalso, al abismo y al final de sus sistemas deprimentes y lamentables. ¿Crees que Trump está haciendo lo correcto en Latinoamérica, tomando en cuenta la existencia de esa lucha ideológica que resiste a caerse? Creo que sí. Lamentablemente vivimos bajo un debate mediático, social y político. En este sentido, digamos, segmentos importantes como el periodismo en Estados Unidos, que tiene una gran corriente, una gran fuerza de tendencia demócrata, socialista, trata de obnubilar, trata de no ver positivo ningún logro que esta administración de Donald Trump pueda realizar. Sin embargo, las redes sociales ahora han venido a complementar ese espacio. Y yo creo, es decir, la izquierda no tiene ninguna agenda que darle a los pueblos, más que los cantos de sirena, más los cantos de resurrecciones de la economía, del progreso, del bienestar, pero no tienen nada que ofrecer. Carlos Marx lo dijo, habrá pan y rosas para todos los niños del mundo y nunca han habido ni panes ni rosas para ningún niño de esa América Latina desahuciada por el comunismo, desahuciada por la guerrilla, desahuciada por el marxismo y desahuciada por el régimen y el sistema castrochavista en América Latina, que ha sido la peor peste en América Latina en la ruta hacia su desarrollo. Ariel, ¿cómo crees que seguirá operando el régimen de Nicaragua con la continuidad del CAFTA parte de los Estados Unidos? Bueno, va a continuar el régimen manejando su bipolaridad constante, es decir, van a estar siempre atacando a Estados Unidos, porque esa es una cuestión cultural sanguínea que todos estos sistemas traen. Es decir, y esto viene desde que atracaron el poder los soviets en Rusia, ¿verdad? En 1917. Ellos tienen una especie de amor-odio hacia Estados Unidos. Es un odio negativo, sucio, vengativo, pero a la vez maldicen la vaca y se beben la leche, ¿verdad? Ya está demostrado que toda la cooperación china hacia Nicaragua no supera ni siquiera a un 10%. Y Estados Unidos representa el 70% de la compra de los productos nicaragüenses y también es el principal donante hacia Nicaragua. Entonces, ahí vemos una gran contradicción de parte del régimen de Daniel Ortega cuando ataca el sistema de Estados Unidos y no repara en que si Estados Unidos llega a reprimir más económicamente, el país pasaría a consecuencias como las cubanas prácticamente. Entonces, seguimos viviendo de una retórica subdesarrollada, tercermundista, tropical, que no abona en nada hacia una Nicaragua del desarrollo, del bienestar y del progreso y del futuro. Y esas oportunidades, lamentablemente, ya no vendrán de ningún sector de la izquierda, de ningún sector que emancipe héroes fracasados, ¿verdad? Como Marx, como Fidel Castro, como Sandino, como Che Guevara, como Hugo Chávez, etc. Entonces, ahí viene la ruptura, ahí viene la decapitación de estos sistemas y un mundo nuevo que vendrá, estoy seguro, en poco tiempo. Para bien, espero. Claro. Ariel, ¿qué piensas de la reapertura del C por L, que intenta reglutinar a los nicaragüenses? Tengo entendido que ya se andan moviendo en el área, en el Caribe, el área del Caribe. Sí, bueno, no tiene ninguna trascendencia Ujú. política, están resucitando un cadáver, C por L, como todos los partidos en Nicaragua, con personería jurídica, con representación legal o no actualmente, que han pertenecido al pasado reciente, están muertos.
están enterrados para siempre por la historia. Las bases de todos los partidos liberales en Nicaragua están a la espera de aglutinarse y de consolidar y de crear ellas mismas nuevos liderazgos. De tal manera, pues, que C por L es parte de ese liberalismo criollo, rancio, pactista, que no tiene nada que ofrecerle a las nuevas generaciones y a la Nicaragua, que empezará a construirse con una oposición digna, ética y transparente a partir de este momento hacia el futuro. Yo creo que todos estamos claros de lo mal que se portaron, pero ¿crees que puedan volver a engañar al pueblo o que le compren los votos como suelen hacer, que les empiezan aprovechándose del hambre del pueblo, que llegan a esos pueblos a estarles ofreciendo dinero y ellos votan por ellos por la necesidad? Sí, ¿Cómo ves ese escenario? habría que diferenciar las clases políticas electas que pertenecen a un segmento corruptible, viciado, de estructuras electorales desvencijadas, ¿verdad? Y el pueblo. Lamentablemente, los pueblos se equivocan. Eso es una verdad absoluta. ¿Pero crees que se vuelvan a equivocar después que acaba de pasar esta Yo creo que barbaridad? en este caso va a ser difícil esa equivocación porque partamos de un hecho. Tenemos dos Nicaraguas, la Nicaragua adentro y la Nicaragua de la diáspora. Todo el sustrato de sacrificios, de abnegaciones, de trabajo, de lágrimas, de llantos de muchos nicaragüenses que trabajan para sostener el alimento en sus casas, para sostener los cuadernos de los niños cuando van a clase, para sostener el pago de la luz, el pago del agua, etcétera. Esa gente va a tomar conciencia cuando tengamos próximas elecciones de saber elegir por quién votar. Y allí va a estar como un efecto transparente y luminoso el retorno y el retorno de la Nicaragua, el futuro, saliendo de este pasado oprobioso. Yo creo que Nicaragua tiene una gran oportunidad de salir adelante. Y te pongo dos casos. El caso de Chile, ¿verdad? Chile es un país importante porque el general Pinochet fue un gran anticomunista, desmitificado, etcétera. Lo han acusado de miles de cosas, pero sencillamente él frenó al comunismo que se estaba incrustando a través de Él Chile. salvó a Chile del Él salvó a comunismo. Chile, Sí. señores, esa es la mera verdad. Tan es así que los gobiernos posteriores a Pinochet han aplicado las políticas económicas que Pinochet heredó, que canceló la deuda externa, que no le prestó un centavo al Fondo Monetario, ¿verdad? Y que el pueblo chileno se levantó a reconstruir la nación que ya en poco tiempo Salvador Allende venía degradando. Y el otro ejemplo en Guatemala, para enfocarnos un poco más en Centroamérica, se acaba de aprobar un presupuesto madrugador para el pobre pueblo de Guatemala de 163 mil millones de quetzales. Una barbaridad, ¿verdad? Los diputados, yo creo que en Nicaragua recibían 4.000 o 5.000 dólares. Ahora van a recibir como 30.000 dólares. Individualmente los diputados que votaron por ese presupuesto encima de su salario y de sus privilegios como diputados. Esto tiene que parar un día, ¿verdad? Y entonces yo creo que en las próximas elecciones y con la suma de todos estos antecedentes, los pueblos como Chile, como Guatemala, están dando una lección de cambio que evidentemente va a redundar en el pueblo nicaragüense cuando decida darle el voto a aquellos que auténticamente, sin máscara y sin maquillajes, demuestren su amor por Nicaragua desde las políticas públicas. Yo creo, Ariel, que los pueblos ignorantes han aprendido su lección. ¿No pensás de que tienden a equivocarse menos ahora, después de lo que han visto, lo que han experimentado? Sí, sin lugar a dudas, sin Porque lugar a en dudas. algunos casos son ellos los que eligen ese tipo de gobierno, como en Colombia. Bueno, no Dejaron siempre. entrar, bueno, no siempre, pero Colombia es un ejemplo, ¿verdad? Votaron por la presidenta de México, votaron por el presidente de Colombia, Petro. Petro, correcto. Entonces, en mi opinión, un pueblo ignorante es peligroso, ¿verdad? Tan peligroso y dañino como el propio comunismo. Claro, pero recordemos algo, ese pueblo ignorante también camina de la mano
por la mega influencia que los narcodólares ejercen en sus candidatos, que reparten publicidad, compran conciencia, reparten dinero, compran fiscales el día de las elecciones. Hay que ver todo eso también, Jorge. No, tenés toda la Hay razón, que por analizar supuesto. también Sí, por qué los pueblos se equivocan, sí. ¿verdad? No, y a veces por los abusos del gobierno de ese momento, aunque no sean comunistas, también Claro, están los malos gobiernos. exactamente. Yo Ese es creo el que hay que tener problema. mucho cuidado con los lobos que aúllan, ¿verdad? Pretendiendo vender, ofrecer cosas bonitas a los pueblos, que después son un tremendo engaño. El populismo, el clientelismo, el asistencialismo sale más caro. Una Coca-Cola que se la regala a un gobierno, a un pobre trabajador de Guatemala, de Nicaragua, le cuesta como 50 veces más en lo que va a pagar ese pobre hombre en la deuda externa. Así es. Pero la pobre gente se engaña y dicen, no, porque esta gente nos da un paquete de comida. No, Sí, yo voy a votar por esta gente sí, porque se aprovechan se del hambre del aprovechan, pueblo. claro. Ese es el Sí, clientelismo fatídico que hay que combatirlo. exacto. Ariel, tengo entendido que hay otro partido político que se llama, creo que es eh, Ruta del Cambio. Del cambio. Ruta, Algo he Ruta escuchado. del Cambio. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que es producto ¿Cómo ves también de ese una proceso? ¿Cómo va eso? precipitada Ajá. actitud, ¿verdad? Apenas, y es curioso, apenas aparece ese por L, apareció el día siguiente Ruta del Cambio, Ujú. ¿verdad? Pero, y esto genera varias lecturas. La primera de ellas es que ha habido un globo mediático inflacionario. Es más, hay un periodista que llegó a decir las franquicias, como que si fuera McDonald's o como que si Ujú. fuera Pepsi Cola o Coca-Cola, qué sé yo, las franquicias, como quien dice, ya hay 2 franquicias en Nicaragua y hacia esas hay que apoyar a los nicaragüenses. Ujú. Es un total disparate. Es decir, hablar, tratar de engañar con ese lenguaje subversivo, supuestamente, y edulcorado, eso no abona en nada a la Nicaragua que se quiere reconstruir, por una parte. Por otra parte, hay que ver las procedencias también de quienes operan estas iniciativas. Y yo creo que en la Nicaragua no se trata de abolengos, de apellidos de abolengos, se trata de abolengos legítimamente democráticos. Quienes sean los nuevos líderes de Nicaragua, el pueblo va a estar atento, va a estar perspicaz. Los partidos políticos también tienen que ser muy selectivos a la hora de involucrar, a la hora de ofrecer una candidatura a determinada persona. ¿Por qué? Porque toda esta lectura, toda esta narrativa que nos está dejando la gran diáspora latinoamericana en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo, no solamente para Nicaragua, para toda Centroamérica y para toda América Latina, ha hecho que los pueblos despierten de ese imaginario colectivo panfletario que les han vendido las izquierdas. Desde ese punto de vista, estas 2 propuestas políticas y quienes las encabezan, no creo que representen ninguna agenda en especial, sobre todo porque el pueblo está dentro de Nicaragua. De ahí van a emerger los nuevos líderes, los nuevos liderazgos que ya están empezando a surgir. Y sobre todo, es a esas bases a las que hay que acercarse. No desde Oslo, no desde Europa, no desde plataformas en el exterior. Obviamente hay que organizarse políticamente, pero hay que saber hacerlo y saber cómo hacerlo también. Ariel, hay algo que te tengo que preguntar. Como Ariel, mira, como fundador del OPA, Claro, vos tenés aspiraciones políticas presidenciales. yo creo que muchos las tenemos, pero pocos tienen la nobleza de decirlo públicamente. Supongamos que sí, aunque eso es un sueño que no está arrancándome las neuronas por ahora. Uno está, Jorge, el que aspira a ser patriota, uno está dispuesto a trabajar en cualquier trinchera, en cualquier espacio por su país, ¿verdad? Sin embargo, hay que saber medir los tiempos. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita en el partido, en OPA? Trabajar junto con otras fuerzas políticas, políticas auténticamente, y liberales, conservadoras, contra, etcétera, en la unidad liberal,
Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque todas las encuestas señalan y los indicadores lo demuestran que el voto masivo lo sigue representando la ideología liberal en Nicaragua. Entonces, bajo ella, tenemos que agruparnos y estamos trabajando en esa propuesta. No tenemos los recursos, no tenemos la capacidad mediática de esa chimbomba, de ese globo que él mismo se autopromueve a estos líderes, ¿verdad? Que evidentemente no pasan de ser eso, una chimbomba mediática. Ok. Ariel, muchos las tienen, me dices, pero pocos la demuestran. ¿A qué se debe eso, Ariel? Se debe a una actitud hipócrita, incoherente y antipatriótica. El querer estar y no decir por qué estás te obliga y te obliga a prácticamente a que la gente, a que la ciudadanía desconfíe de ti. Todos los que estamos en política aspiramos a llegar al poder. Hay que decirlo, el poder es para eso y es para hacer cambios en beneficio de la gente, no para favorecer la nueva casta, como dice Javier Milei, ¿verdad? Pero muchos te dicen, no me interesa, no aquí. Falso. Todos los que están en política aspiran a un cargo político. Esperemos que esos que aspiran a esos cargos políticos lo hagan para beneficiar al pueblo, para servirle a la patria, ¿verdad? No solo para obtener recursos y poder, ¿verdad? Que ha sido en la historia en los países latinoamericanos. Sí, lamentablemente, pero yo creo que si por la víspera se saca el día, la forma en que ha actuado la sociedad civil opositora, entre comillas, de Nicaragua, de la cual está emergiendo supuestamente una fuerza política, ahora va dialécticamente arrastrando los mismos vicios que ya adquirió como sociedad civil opositora. Me refiero a los financiamientos externos, me refiero a la cooperación de la USAID, me refiero a trabajar bajo una chequera con donaciones europeas y de otros países. Yo creo que el político debe trabajar y empezar a hacerlo desde su propio pecunio y desde el que le den quienes crean en él. Por ejemplo, los partidos políticos que cotizan, ¿verdad? De otra forma, es bien difícil que el pueblo, como hemos hablado ya ampliamente, pueda creer en estos políticos con pies de barro. Bueno, lo bueno es que se están poniendo más chispas, más inteligentes, ¿verdad? Han Eh, aprendido. Bueno, Ariel. bueno, no veo cómo, pero bueno. Sí. Ariel, ha sido un placer Igualmente, tenerte Jorge. aquí presente, como siempre. Espero que no sea la última vez. Tampoco del año. Correcto. Porque ya estamos casi en el final Gracias del por acompañarnos, 2025. Ariel. Claro que sí, Jorge. Ha sido un gran placer estar contigo y conversar con todos los televidentes. Es muy triste y doloroso ver cómo los venezolanos han luchado y se han enfrentado a la policía, soldados y paramilitares, que han querido someter al pueblo mediante la represión, las amenazas, las torturas y hasta la muerte. Pero Venezuela ha resistido con valentía y ha desafiado al régimen con determinación inclaudicable. Esperamos que este reconocimiento internacional sea un primer paso para que Venezuela, con la ayuda inquebrantable de los Estados Unidos y de los otros países democráticos del mundo, logre liberarse de la oprobiosa dictadura de Maduro y todo su aparato sangriento y represivo. Todos los nicaragüenses nos alegramos por el reconocimiento que se le hace al pueblo venezolano a través de María Corina Machado. Los nicaragüenses también luchamos para liberarnos de un régimen denigrante y criminal. Todos queremos regresar a una patria libre de la peste comunista para vivir en paz, libertad y democracia. Basta ya de la dictadura izquierdista y tiranías sangrientas en América Latina.